Saludos un día más con vosotros en medio de esta desescalada que hoy comienza aquí en España. Sé que en algunos países de Latinoamérica, de Europa, aún de Asia y en África, donde algunos también nos escuchan, sabemos que el ritmo es diferente. Son situaciones distintas, enfrentando un mismo problema que sin duda nos tiene a todos de calle. Pero vamos a salir y vamos a salir confiando de que esta historia que estamos atravesando no es para nada. Ánimo a todos los que estáis ahí al otro lado, en vuestras habitaciones, en vuestras casas o estáis en el hospital. Desde este programa lo que queremos es transmitiros una bocanada de aliento, de aire fresco, para que podáis enfrentar este tiempo con el deseo y la confianza de que vais a salir adelante. Esto va a funcionar. Hoy, lamentablemente, en medio de este clima, hacia esa nueva normalidad, como aquí se denomina, encontramos una sociedad dividida, los políticos divididos, cada uno tira para su sitio. Parece que la crisis no nos ha enseñado del todo algunas cuestiones y creo que nos vamos hacia un escenario poco fácil de encajar, pero aquí estamos para aportar nuestro granito de arena, que espero que sea un fundamento muy importante para tu vida. Algunos que nos escucháis, no estoy seguro cuánta fe tienes, pero lo que te animo es que te esperes, que escuches este programa hasta el final, porque queremos que te des la oportunidad de poder descubrir una perspectiva de Dios y del Evangelio distinta a lo que quizás estás acostumbrado. Y si tú un día o en esta situación o en algún momento perdiste la fe, espero que la recuperes, porque vale la pena, que Dios no decepciona a nadie y nunca jamás te va a dejar avergonzado. Y si aquellos que me escucháis tenéis fe, pues como no, ánimo, porque este es un tiempo de afirmación para hacer que la fe sea nuestro principal valedor ante estos momentos tan críticos y tan difíciles. Hoy tenemos un tema y yo quiero mostrarte esto. Esto es una cruz. Esta cruz está llena de colores, está llena de vida. Y aunque la cruz para muchos ha significado un símbolo de derrota, de muerte, un poco inclusive represiva, bueno, hablaremos de eso después, te he querido mostrar esta luz que alguien nos regaló, que pintó. Es un regalito que tenemos colgado en casa porque la cruz es vida, es color, es ganas de vivir. La cruz no tiene que ver nada con la muerte. La muerte fue sentenciada en esta cruz. Hoy quiero hablarlos acerca de la locura de la cruz. La locura de la cruz. Así que prepárate porque en un momento vamos a tratar este tema desde la perspectiva de una reflexión. Pero antes, lo que yo quiero compartirte es una historia de vida. Y tengo aquí un amigo que realmente me produce gran satisfacción tenerlo con nosotros. Es una persona muy querida, la conocí algunos años en el sur. Él vino a vivir con su esposa, con su hijo, a Jerez de la Frontera, y ahora pues está ahí en el puerto de Santa María. Es un hombre que trabaja en el campo misionero, trabaja con la gente, apoyando, acompañando a la gente con su consejería, con su aplicación de vida. Bueno, hoy quiero que lo conozcan y para eso me gustaría que pudieran descubrir la oportunidad de saber que este hombre está aquí, es Abibu. Hola, ¿qué tal, Abibu? Hola, pastor, buenos días, muy bien. Qué gusto conocerte, de nuevo verte aquí con ese color tan radiante. Quiero decirles una cosa, él es mi hijo negro, algunos no se pueden ni imaginar eso. Él me llama Padre Blanco. Es verdad, es un honor, un privilegio estar contigo, mi Padre amado. Como dices, eres mi Padre Blanco amado de mi corazón. Bueno, ha sido una relación muy bonita que hemos podido establecer de colaboración, de amistad y bueno, lo de padres más por la parte afectiva, por el cariño que él me tiene, y yo le llamo hijo negro porque evidentemente es lo mismo. Algunos que no comprenden este lenguaje se pueden ya estar escandalizando, pero bueno, eh, si te escandalizas es que tienes la mente un poquito cerrada, tienes que relajarte un poco y conocernos un poquito más. Pero muy alegre de verte aquí, Abibu. Gracias por disponerte a contar tu historia de vida. Yo agradezco mucho esta oportunidad
Es un privilegio para mí, un honor muy grande. Bueno, Abibu está casado, como dije antes, está casado con Merab. Merab es de origen brasileño, aunque la conoció en África, donde él nació. Y también tienen un hijo, Mathieu, que es una precioso joven, de unos, ya 20 años tiene, ¿no? O Ya 21. 21 ya va a ser en mayo. Bueno, ya te vas haciendo mayor, Abibu. Ya, ya. Es verdad. Bueno, Abibu, ¿dónde naciste concretamente? Yo nací en Senegal. Yo soy de Senegal. ¿Qué es lo que echas tú más de menos de tu país o de tu cultura? Yo echo de menos a la familia, principalmente. Eh, hablan- Hablando de la cultura, bueno, echo de menos, como siempre, se echa de menos algunas cosas, la comida, la manera, la forma de vida. Aunque yo soy un apasionado por España, entonces no lloro tanto, pero sí se echa de menos algunas cosas. ¿Qué, qué es lo que de la comida? ¿Qué comida echas más de menos? ¿Qué plato te comerías hoy de Senegal? Esta Ay, noche. el chebuyen de Senegal, que es el plato principal que se come todos los días, principalmente en todos los hogares, que es arroz con pescado, que Mm. es muy bueno, pero hecho en Senegal es mucho mejor. Ah, bueno, pero si te ponen jamón con queso manchego, te vale, ¿no? El jamón con queso es insustituible. Esto es el tema que antes yo no lo comía. Ah, bueno, bueno, ya lo descubriste. Yo Sí. quería que preguntarte, ¿cómo es tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? Háblanos un poco haznos saber cómo es tu familia. Como senegalés, generalmente, bueno, como africano, pero principalmente como senegalés, mi familia es una familia múltiple, porque mi padre era musulmán, entonces él se casó tenía 5 mujeres, aunque en realidad crecí con 3 porque se había peleado con las dos y cada uno estaba en su casa. Y en hijos, mi padre tenía un número de unos 40 hijos vivos, sin contar los que habían muerto por la mortandad infantil. Mm. Entonces, Es una familia, ¿cómo habéis podido hacerlo? ¿Los hermanos os peleabais? ¿Teníais rivalidad entre vosotros? ¿Era normal esto entonces? Es una cuestión muy normal en tu éramos, país. éramos como perros y gatos, y a la hora de la comida, el último que llegaba no comía. Éramos muchos hijos y, wow, era a veces una confusión, aunque tenía su lado bonito, en sentido de que, bueno, éramos muchos. En estos días estamos celebrando el Ramadán. Imagino que para ti el Ramadán trae muchos recuerdos y lo quería preguntarte qué significaba para ti el Ramadán y para tu familia. Como yo comenté al principio, mi padre era un gran líder religioso musulmán. Entonces, en nuestra casa la práctica de la religión era muy rígida. De hecho, cuando entraba el mes de Ramadán, mi padre prohibía que se encendiera fuego para hacer comida. Entonces, para solo marcar la rigidez en la práctica del Ramadán. El mes de Ramadán para mí como musulmán era un mes, el mejor mes. Era el mes del perdón, el mes de la oportunidad de acercarse a Alá, el mes sagrado, el mes en el que todo lo que hoy llamaríamos el mes de la gracia, ¿no? El mes en el que Alá estaba más atento, más flexible, más amable con la humanidad. Entonces, para mí era un mes en el que yo no podía perder ni un minuto para practicar todo lo que yo podía de bueno en la religión musulmana. Era una fiesta entonces, era una mezcla de espiritualidad y luego por las noches, evidentemente, comer juntos era también tenía gran significado, ¿verdad? No solamente era comer por comer. Exactamente. Durante el día, como uno se sacrificaba en no comer y no beber,
Entonces, al cortar el ayuno era un descontrol, porque todo lo que uno no comía durante el día tenía que comerlo, recuperarlo por la noche y temprano, antes de iniciar el ayuno del otro día, tener una buena reserva, ¿no? Comer bastante en la madrugada antes de empezar el día. Pero sin el corte del ayuno es siempre una fiesta en familia y cuando hay alguien que no es de la familia, mejor todavía, ¿no? Que coma de la comida para que se considere bendecida. Para conocerte un poquito más a ti, me gustaría que tú hables, nos puedas dar un pequeño retrato breve de cómo era tu niñez y adolescencia. ¿Cómo fue tus primeros años de vida? Yo, como yo decía antes, nacido en una familia tan grande, bueno, no era tan fácil tampoco tener la atención especial de mis padres. Éramos muchos y uno no podía pretender querer el cariño, querer la atención de papá y mamá. Son cosas que yo no conocí. No me acuerdo hoy un abrazo de mi padre. De mi madre no puedo decir porque es imposible no imaginar a una madre abrazar a su hijo. Pero partiendo de los 5 años, que es la edad en la que comencé verdaderamente a recordarme de mi niñez, empecé prácticamente en la escuela coránica, estudiando el Corán. Si conoces a Senegal, conocerás a los niños de la calle, que son los talibés. Directamente entré a pedir limosna en la calle, a memorizar el Corán bajo de maltrato, prácticamente de palo, de memorizar un capítulo al día y luego ir a mendigar para poder comer y tanta cosa, ¿no? Entonces, una niñez feliz no he tenido. Hasta hoy siempre hablo con mi hijo de que nunca he tenido un par de tenis, nunca he tenido una pelota para jugar, no me acuerdo haber comido un chocolate, cosas que hoy en día para nosotros aquí es normal, no las he tenido, o simplemente la atención de un padre o de una madre, ¿no? Entonces mi niñez fue directamente religiosa y muy rígida y por ahí fue. Ya. Pensando en tu formación coránica o como musulmán, eh, ¿tendrías un recuerdo positivo y otro negativo de esa experiencia? El recuerdo positivo es un poquito difícil hacer memoria de algo positivo así. Como musulmán, yo destacaba en el aprendizaje del Corán y me salvaba de las palizas diarias, ¿no? Esto por lo menos era la pequeña alegría que yo tenía en este momento, porque tampoco se trataba de tener una recompensa ni un elogio, sino simplemente el no llevar una paliza. Esto sí era mi alegría diaria porque tenía esta aptitud de aprender lo que se me asignaba durante el día. Y bueno, experiencia amarga, muchas porque el no tener esta niñez feliz como un niño normal y yo me sentí como que mi niñez fue violada, como que me cortaron parte de mi vida, de mi niñez se me fue cortado. Yo de repente me desperté adulto sin saber nada de esta etapa de mi vida de niño. Ya. O sea, que puedes decir que quizás el haber sido un niño musulmán no te hizo feliz. No, para nada. ¿Habías oído alguna vez de los cristianos siendo musulmán? ¿Tu papá te habló del Jesús, de la Biblia o del Corán? ¿Qué sabías tú del cristianismo o de Jesús? Mi padre directamente no me habló de los cristianos a mi pequeña edad porque yo tenía el maestro coránico en mi casa. Entonces, el que era encargado de educarnos en la religión islámica, enseñarnos el Corán, él sí. Él nos hablaba de los cristianos como kafirines. Kafirín es un pagano, impío, y nos avisaban siempre que no teníamos que entrar en una iglesia nunca, que era haram,
era impuro, no podíamos tampoco hablar de otra religión porque teníamos la religión islámica que era la perfecta, que hablar de otra religión era un pecado y que los cristianos eran enemigos de Alá y del Islam porque no creían en el profeta de Dios y en la última y perfecta religión que Dios había enviado al mundo. Entonces había que odiarlos y si podía dañarlos en nombre de Alá, era una guerra santa, ¿no? Ya. El concepto que yo tenía. ¿Cómo fue tu contacto primero con los cristianos? ¿Cómo fue en ese contexto que estás mencionando? ¿Cómo fue que tú entraste en contacto con los cristianos? Uh -huh. Yo siempre he tenido la curiosidad, esto ya a una edad avanzada, cuando comencé a entender un poquito más los términos islámicos como lo que se decía de Jesús en el Islam, siempre he tenido la pregunta a saber qué pensaban los cristianos de Jesús, qué decían de Jesús y de Mahoma. Entonces, cuando por la primera vez entré en contacto con el Evangelio, fue a la edad de los 16, 17 años casi, en un pueblo donde yo tenía familiares y fueron un grupo de misioneros a predicar allí y fue mi primer contacto con el Evangelio. Pero siempre me ha surgido la pregunta a saber ¿y si nosotros musulmanes estamos equivocados? Si son los cristianos que tienen razón. Y yo tenía miedo de morir y encontrar un Alá que me dijera que el Islam no era el camino. Y esto me llevaba a cuestionar, a buscar, a saber la opinión de los cristianos, ¿no? ¿Y cómo fue esa decisión de tú hacerte cristiano? ¿Te cambiaste de religión? ¿Cómo es tu experiencia y cómo lo ves? Yo como musulmán, yo tenía una cierta satisfacción religiosa. Yo no tenía necesidad de cambiar de religión. Esto no era mi problema. Mi problema era el miedo que yo sentía, la insatisfacción, la falta de paz, el miedo de encontrar a un Dios que yo no podía tomar como amigo, ni como padre, ni como alguien que estaría contento de verme en el paraíso. Y el paraíso para mí era imposible de alcanzar con mi propia fuerza, ¿no? Y yo necesitaba saber si había otra forma. Y entonces la primera vez que leí parte de la Biblia fue con este grupo de misioneros que me regalaron un Nuevo Testamento de los Gedeones y una revista llamada La vida de Jesús en francés. El Nuevo Testamento era en inglés y me gustaba estudiar, yo comenzaba a estudiar el inglés, me gustaba leerlo, lo poco que podía entender. Pero cuando leí sobre Jesús, la opinión de los cristianos, wow, esto provocó un tsunami de preguntas más y de deseos de conocer. Y una cosa siempre que me recuerdo fueron las canciones que cantaban y esto fue para mí algo que me cautivó. Yo no paraba de recordarme la melodía de las canciones y me producía una paz que nunca había sentido antes. Yo tenía miedo de convencerme de que fuera algo bueno, porque al otro lado yo pensaba que estaba pecando escuchando esto, ¿no? Pero lo que me producía no lo podía negar y me atraía cada vez más. Y cada vez más yo quería saber sobre Jesús, sobre la manera de agradar a Alá, de ir verdaderamente al paraíso. Y esto me llevó a una búsqueda, hasta que yo decidí que yo quería ser cristiano, porque yo me sentía más seguro con Jesús que con lo que yo practicaba antes, ¿no? Siendo que yo no tenía ninguna garantía de que yo iría al paraíso a pesar de practicar la religión islámica. El miedo seguía, pero cuando me acercaba a la Biblia, yo sentía una paz que no sentía cuando leía el Corán o rezaba, pero tampoco quería parar de rezar por miedo a mi padre. Pero llegó un momento que no podía más esconderme y yo decidí que quería seguir a Jesucristo, resumiendo, ¿no? No lo ves, por tanto, no lo ves como una religión, el haber recibido a Jesús en tu vida, no lo ves desde la perspectiva religiosa, sino como una experiencia.
Exactamente. Porque como religión el Islam me producía una satisfacción religiosa. Yo Ya. no tenía esta necesidad de cambiar de religión. ¿Y Pero, cuál fue la consecuencia? Sí, sí, perdón. pero No, sí. la falta de paz, la falta de seguridad me hacía cuestionar mi religión. Ya, Ujú. entiendo. Y cuando tú tomas ese paso de entregar tu vida a Jesús, ¿qué es la consecuencia? Cuando Porque decidí, imagino que tu padre, tu familia, el contexto donde vivías, eso debió ser difícil. sí, de hecho, mi padre cuando supo que yo iba a la iglesia, no era una iglesia grande, era una pequeñita capilla que usaban cuando llegaban los misioneros, era un pueblo donde yo tenía familiares. Y un día yo entré, nunca había entrado en una iglesia, nunca había visto una iglesia ni por dentro, ni había hablado con un cristiano. Y cuando entré, lo que me cautivó mucho fue el hecho de que hablaran de un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios amoroso, un Dios de paz. Y esto para mí, a pesar de que yo lo escuchaba en mi religión islámica, lo leía en el Corán, pero en la realidad yo no lo sentía, yo no lo veía así. Entonces, cuando decidí dar mi vida a Jesús, aceptarlo como Señor y Salvador de mi vida. Mi padre lo supo por medio de un amigo suyo y me puso entre la espada y la pared, ¿no? Como se dice. Me dio a elegir o seguir siendo su hijo, renunciar a otra religión que no sea la islámica, porque para él era un insulto, era una humillación, era siendo un líder islámico que era tener un hijo suyo convertido a otra religión, ¿no? Y me echó de casa porque yo decidí que yo quería seguir siendo cristiano. Me echó de casa, me maldijo, me dijo de todo. Mi familia entera, salvo mi madre, me cerraron la puerta de sus vidas, ¿no? Y hasta el día de hoy sigo pagando las consecuencias de una forma, no tener no contacto ni relación con la mayoría. ¿Tu vida estuvo en riesgo o como consecuencia de esa decisión? Uno de mis hermanos me amenazó de que me mandaría a matar. El militar dijo que pediría a un amigo suyo, de hecho lo dijo a mi padre, no se preocupe que me encargaré, que pediría a un amigo suyo que me matara acusándome de haber usado droga o estuviera robando, algo así. Entonces me sentí amenazado en este sentido, aunque nunca se concretó, ¿no? Pero Ya. Bueno, ahora estás aquí en España, estás haciendo un trabajo espléndido, trabajando con gente, acompañando a mucha gente que está sufriendo. uh-huh. ¿Cómo ves España, Europa? ¿Cómo ves la sociedad en estos momentos, en esta crisis del coronavirus? ¿Qué es lo que te impacta de la gente? A mí me impacta mucho el sufrimiento en el rostro de la gente. Yo veo a las personas desesperadas, aunque intentan encontrar esta paz interior, la seguridad de que habrá un mañana seguro. Se nota en la gente la búsqueda de algo o alguien para agarrarse, ¿no? Y yo creo que para mí es algo que me impacta mucho. La gente aquí es muy luchadora, aunque estén ahogándose, intentan sacar la cabeza a flote, pero se nota la desesperación y para mí son tiempos de oportunidades también para poder influir dentro de la medida de lo posible que Dios permita con este mensaje de esperanza que un día me alcanzó, me sacó del barro en el que me estaba ahogando también. No sé si sales al balcón los días, aplaudes o vas a la ventana, pero pensando en esta idea, en esta visión que te traslado, estás en el balcón de tu casa y tienes delante miles de personas que están mirándote y tienes un minuto para darles un mensaje, como si fuera el último mensaje que ellos van a escuchar en su vida. ¿Qué es lo que tú les dirías como palabra de aliento? Yo, permíteme decir que todas las tardes a las 8 procuro salir, aplaudir también
con mis vecinos, porque yo creo que los sanitarios, la policía, los cuerpos de seguridad que están luchando por nosotros merecen más que aplausos. Yo decía el otro día, a esta gente había que subirles el salario a todos ellos 2 veces porque merecen más que nuestros aplausos, pero lo que podemos ofrecerlos, y no me voy a negar porque lo siento así. Yo sé que son gente maravillosa, y si pudiera dar un mensaje, y ojalá me pudiera oír toda España, yo les diría que España es una nación conocida en la historia como una nación luchadora y que hay un mañana de esperanza. Vendrán días felices, vendrán días diferentes, que no pensemos que el mundo va a acabar hoy, que va a haber un tiempo mejor y que no perdamos la esperanza, como se dice aquí. Y vamos para adelante, pero sin que miremos arriba, que miremos a Dios, que hay un Dios que ama a España, un Dios que vela por España a pesar del coronavirus, hay un Dios que se preocupa por ellos y que les ama y que quiere ayudar y salvarlos. Vale la pena ser cristiano, tener a Jesús en el corazón. Ah, mi amigo, esto es lo mejor que me ha pasado. Es lo mejor. Y hoy me pueden quitar todo, pero a Jesús no permitiría que nadie me separase de Jesucristo, porque Jesús me dio lo que nunca tuve, la paz, la seguridad de mi salvación, y principalmente me hizo conocer, me hizo ver que Dios no es un juez, no es un Dios ausente, pero es un Dios de amor, un Dios cercano, un Dios que nos ama, un Dios que se preocupa por nosotros y que quiere lo mejor para toda la humanidad. Abibu, muchas gracias por compartirnos parte de tu vida. Te doy un abrazo grande, saludos a tu esposa, a tu familia, y que Dios te bendiga enormemente. Muchísimas gracias. Yo soy muy grato a Dios por esta oportunidad y ojalá que este mensaje llegue a mucha gente que pueda ser útil. Muchas gracias a ti por ofrecerme esta oportunidad. Chao, gracias, Dios te bendiga. Amén. Adiós. 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 Queridos amigos, bueno, hemos oído un testimonio sin duda extraordinario de un hombre, un amigo, que nos ha contado parte de su vida, de su experiencia en una realidad muy lejana a la nuestra, pero no tan lejana en cuanto a la condición del ser humano. No los africanos son más infelices que nosotros. Al contrario de eso, pudiera ser que a lo mejor la privación de tantas cosas como nosotros tenemos les lleve a ser más sencillos a la hora de abordar la vida y de plantearse cosas que tienen que ver con la eternidad o con lo trascendente. Hoy el tema es anunciado como la locura de la cruz. Esa locura está reflejada en un texto de la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a los que han creído, es poder de Dios para salvación. Seguramente para muchos la cruz ha significado una amenaza, ha significado un símbolo de conquista, de imposición. Precisamente para los musulmanes, las cruzadas supusieron una razón más para odiar la cruz. La realidad de la cruz es algo que pocas veces ha sido entendido, y la religión quizás lo ha distorsionado por el uso que se ha dado de ella. Con todo y con eso, lo que sí quisiera que tuvieras en claro es que la cruz, hay cosas que no son. La cruz no simboliza en absoluto guerra y conquista. La cruz no significa un instrumento de opresión para arrasar culturas, para arrasar sociedades, para imponer imperios. Tristemente, el que la cruz haya asociado a ciertas tendencias absolutistas, imperialistas, ha traído mucho dolor, y en nombre de la cruz ha hecho muchas injusticias, y más que amor ha generado odio. Pero tampoco la cruz puede ser tomado como un amuleto o símbolo esotérico para dar suerte. No por colgarte una cruz o tener una cruz en tu puerta o tener un retablo en la casa significa que eso te hace más cristiano o te hace más bendecido. En absoluto. La cruz no echa malos espíritus tampoco. La cruz por sí misma
es meramente un símbolo, pero no es para que de pronto traer una suerte, traer una realidad de vida distinta a lo que debe ser cualquier otra superstición. La cruz en absoluto tampoco es un objeto para adorar o por reverenciar. No podemos vivir una vida y luego venir a la cruz y santiguarnos o flagelarnos y mostrar a Dios nuestro arrepentimiento para luego cuando nos levantamos seguir siendo los mismos. No, la cruz no puede sustituir, en ninguna manera puede sustituir nuestra relación con Dios. Por eso hablar de la cruz es mucho más. Hablar de la cruz simboliza el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree no se pierda vida eterna. Yo puedo imaginarme a Jesús como carpintero en sus primeros años de vida, al lado de su padre en esa empresa familiar. ¿Cuántas cruces él habría hecho como carpintero? ¿Cuántos maderos habría preparado para que los romanos usasen su madera y crucificasen a los malditos, a los impíos? Aquel momento era la cruz para los romanos la muerte más cruel, más humillante. Podría ser en nuestros días la silla eléctrica, podría ser en otra época la guillotina, podría ser el fusilamiento, una inyección letal. Era la muerte reservada para los más indignos, los más viles, los más dignos de odiar y rechazar. La cruz era un símbolo, sin duda, de amor. Pero no solamente de amor, también la cruz significaba salvación. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. La muerte en la cruz significaba la salvación, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por tanto, ¿cuál sería el precio de nuestra salvación? Nuestra muerte. Y no podía ser la muerte de cualquier manera, como de un mártir, sino que fue la muerte de un justo, alguien que tomó nuestro lugar, alguien que pagó el precio de nuestra salvación. Es extraño procesarlo a través de la razón, pero nuestra maldad, nuestra rebelión, la multa por nuestra rebelión, por haber traspasado las líneas rojas, solo se podía saciar con la muerte. Pero tremendo que Dios no quería nuestra muerte, ni quiere nuestra condenación. Él envió a Jesús para tomar nuestro lugar y morir por ti y por mí. Por eso la cruz también simboliza la victoria sobre la condenación, sobre la muerte, sobre Satanás y todos los príncipes espirituales en el mundo espiritual, todo lo que trae temor, violencia, odio, todo lo que engendra en la humanidad la mentira, el terror, todo lo que ha engendrado confusión en las mentes, en las vidas, toda la hechicería, brujería que se ha levantado en contra de la felicidad del ser humano, trayendo tormento, ansiedad, angustia. Jesús venció en la cruz toda muerte. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, sepulcro, tu victoria? En la cruz Él venció la enfermedad. En la cruz hoy podemos ver victoria, pero también simboliza reconciliación entre el hombre y Dios. Dice la palabra del Señor en Colosenses, palabras del apóstol Pablo, que haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, antes éramos extraños, enemigos en nuestra mente, ahora nos ha reconciliado. Extraños y enemigos, lejos de Dios, pero Dios nos ha reconciliado, porque más que un Dios de castigo es un Dios de misericordia, es lento para la ira, grande misericordia. Dios te ama profundamente. Él en la cruz une razas, Él en la cruz reúne todo tipo de personas, de toda índole, de pueblos, naciones, blancos, negros. No hay culturas favoritas, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. La cruz es un punto de encuentro para hacer que se produzca reconciliación. Por eso cuando se recibe la cruz, se trae un espíritu de reconciliación, de perdón. ¿Y cuánto necesitamos ese perdón y esa reconciliación en la sociedad, en nuestras vidas, en nuestras familias? Esta crisis está acentuando la gran división que hay entre nosotros, pero la cruz trae reconciliación. Así que yo te invito a que abraces la cruz. Que abraces la cruz pensando que la cruz era el lugar que a ti te correspondía tomar y a mí.
Era la sentencia para ti y para mí, pero Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó mi lugar. Al creer en la cruz te identificas con su muerte, porque es la muerte que a ti te correspondía, pero entonces haces como el apóstol Pablo, con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Abrazar la cruz es renunciar al egoísmo, renunciar a la rebelión, a todo lo que es luchar por nosotros mismos. Es abandonar el odio, el rencor, el resentimiento. Abrazar la cruz es más que una religión, es abrazar vida, es abrazar una oportunidad, una nueva vida. En la cruz acaba nuestro pasado y comienza un nuevo día. La cruz trae libertad de cualquier situación y circunstancia que estés atravesando. Recuerdo la historia de un musulmán sirio que, habiendo atravesado en patera un largo recorrido que primero fue por distintos lugares, y llegando en patera a la isla de Grecia, él llegó con un grupo de gente, compañeros de travesía, y cuando él baja de la lancha, de la patera donde él se encontraba, todos salieron corriendo para ir ya en ese proceso de adentrarse en Europa, y al salir de la barca él se quiebra la pierna, y quebrándose la pierna, se vio la necesidad de tener que quedarse solo, sus amigos lo dejaron, él se quedó solo, y por varios kilómetros él fue caminando, con su pierna a rastras, llorando, gimiendo del dolor terrible que tenía, hasta que se hizo la noche, y estando en noche, sin darse cuenta, acabó durmiendo en un cementerio para refugiarse y dándose cuenta de que estaba en un lugar rodeado de cruces. Él tuvo conciencia, noción de algo que había oído acerca de Jesús, acerca de la cruz. Y en esos momentos de dolor y sufrimiento, él levantó la mirada y dijo: Jesús, si tú eres real, yo quiero que tú me ayudes, que tengas misericordia de mí. Y así fue como en ese instante hubo una cuestión sobrenatural. Él tuvo una visión y se le apareció Jesús en ese instante y extendió su mano, tocó su pierna y fue completamente sanado. Quizás tú dices, esto es una locura. Sí, es una locura, pero es real. Abrazar la cruz es esa locura, pero en esos momentos es extraño que yo no he tenido nunca una visión de Jesús. Hoy Jesús está manifestando visiblemente a muchos musulmanes en el mundo, a muchas personas de otras religiones. Y quizá usted y yo, que hemos oído tanto de Jesús, nunca tuvimos una visión, ni hemos tenido una experiencia como la que este musulmán sirio ha tenido, como la que ha tenido nuestro amigo Abibu, que nos ha contado su historia. Pero es que Dios no hace acepción de persona. Es que Él no vino a morir solo por los cristianos, ni tampoco odia a los musulmanes, ni a los que son de otra religión. Vino a morir por todos. El amor de Jesús sobrepasa toda religión. Hoy Jesús está para que tú lo abraces. Él se puede revelar a tu vida. No importa quién seas, de dónde vengas. No importa lo que hayas hecho. Pero si hoy recibes a Jesús, en la cruz eres perdonado. En la cruz puedes encontrar salvación. Todo lo que necesitas está en la cruz. Pero nunca jamás Dios te va a obligar a seguir la cruz. Nunca nadie te puede obligar a ser cristiano. No puedes ser cristianizado. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Es decir, que ante esta palabra que te estoy dando, ante este mensaje que te estoy compartiendo, tú tienes que tomar una decisión si quieres o no abrazar la cruz. Y si es así, entonces toma tu cruz cada día y síguele. Quiere decir, renuncia a tu egoísmo, a tus pecados y entrégale tu vida a Jesús cada día. Porque cada día será una lucha diferente. Cada día será un volver a empezar. No importa qué historia tengamos ni qué religión seamos. Esto no es cuestión de cultura, es de cada día vivir cerca de Jesús, pegado a la cruz, abrazando la cruz. Si quieres recibir a Jesús, quieres abrazar la cruz, este es el momento en que yo te invito a que tomes esta decisión y ores conmigo y repitas esta oración. Señor Jesús, quiero recibir a Jesús, quiero recibirte a ti como mi Salvador. Miro la cruz
y reconozco que fue por amor. Señor, tú llevaste todo mi odio, mi rabia, mi rencor. Hoy te recibo como mi Salvador, como Dios de paz, de reconciliación. Señor, entra en mi vida. Te reconozco como mi Salvador y te entrego todo lo que soy, alma, cuerpo y espíritu. Mi vida es tuya, tómala. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin duda alguna hemos llegado a esta parte del programa, pero lo que sí te quiero decir es una cosa, que si has hecho esta oración, de lo que estoy seguro es que la seguridad de la salvación viene para ti, y no como algunas religiones del mundo, o como el caso de la religión musulmana, donde no tienes la seguridad del paraíso. Tienes que hacer muchas obras, y más es una religión por miedo, por temor a perder la salvación, que por amor. Hoy este paso que has tomado, si es que lo has hecho con confianza, va a cambiar tu vida por completo. Yo sé que la paz de Dios inunda tu vida, entra en tu casa, ahí en tu confinamiento personal. Quiero cerrar este tiempo como cada día, orando por aquellos que tienen necesidad, aquellas personas que de una u otra manera tienen una necesidad física, personal, familiar, donde vamos a pedir a Dios por milagros. ¿Qué les parece si hacemos esta oración en estos momentos? Si estás ahí, lo que te pido que hagas es muy sencillo. Como acto de fe, pon tu mano sobre tu enfermedad. Si tienes algún familiar cerca que está enfermo, necesitado, pon tu mano sobre él, como un acto de fe también sobre su vida, y acompáñame en esta oración. Aquellos que sois creyentes, acompañadme. Vamos a orar juntos por todos los que nos están viendo, escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, yo reclamo en estos momentos el poder de la cruz sobre cada vida. Señor, a través de la cruz tú dices que llevaste nuestras enfermedades y trajiste liberación. Pido, Señor, un milagro de liberación de todos aquellos que están sufriendo temor, insomnio, aquellos que están, Señor, desestabilizados en sus vidas, están con depresión, están, Señor, con una situación extrema. Ahora te pido, Señor, que tengas libertad en el alma. Rompe toda cadena, todo yugo, toda maldición que se ha hecho sobre esas vidas. Señor, igualmente te pido que en estos instantes puedas obrar por los que están con el coronavirus, que sean sanados, ese virus salga de sus cuerpos en el nombre de Jesús. Señor, toda afectación en sus órganos, Señor, tú tienes el poder para sanar. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, creemos que tú sigues haciendo milagros, y por eso en estos momentos reclamo lo que tú en tus palabras has declarado, que llevaste sobre nosotros, sobre ti, llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús, Señor, proclamo hoy vida, sanidad, salud, en el poderoso nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que desde hoy en adelante hay libertad, hay vida y vida abundante para todos aquellos que hoy reciben esta oración. En tu nombre, amén. Pues queridos amigos, hemos llegado al final del programa y lo que estamos queriendo es animaros a que de alguna manera u otra recordáis poder estar acompañándonos el próximo día, mañana. Estaremos con otro tema más, compartiendo una historia de vida y sobre todo con una reflexión que seguramente a muchos de vuestros amigos, familiares, les puede dar la oportunidad de comenzar una nueva vida. Recuerda, hay que seguir creyendo. Contra viento y contra marea. Creer trae bendición, trae esperanza. Creer no es una religión, es una vida. Vida distinta, un estilo de ver la vida diferente y con Dios siempre de la mano, nuestro socio para ganar la victoria. Ánimo y que el Señor les acompañe y les bendiga en los próximos días que están por venir. Hasta mañana, chao. Esperamos que esta reflexión te haya dado aliento para creer y dar pasos hacia la conquista de tu futuro. Puedes compartir esta experiencia con alguien e invitarle para que se conecte con el programa de mañana. A continuación, nuestra información de contacto. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, haz
has pensado